tardes. ¿Me escuchan? Doctora, le escuchamos. Perfecto. ¿Empezamos ya o esperamos? Pico acá que tengo un problemita. Bueno, no sé, ¿empiezo ya o vamos a esperar a que llegue más gente? ¿Me escuchan? Sí, como quiera, doctora. Bueno, empecemos entonces. Bueno, buenas tardes. Es un gusto volver a estar nuevamente compartiendo con ustedes este espacio académico. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre falla cardíaca, haciendo un enfoque práctico para el estudiante que se enfrenta a un paciente con falla cardíaca en urgencias, pero sobre todo con el objetivo de aclarar los diferentes conceptos o diferentes terminologías en los que debemos describir un paciente con falla cardíaca. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. La que vamos a llevar es primero la definición, el diagnóstico, ocasiones, la incluir someramente el parte del tratamiento porque es objeto de otra charla y las conclusiones. Entonces, la falla cardíaca, más que una enfermedad específica, es un síndrome clínico con diferentes etiologías y fisiopatología. Esto hace que la definición de falla cardíaca sea más compleja que la definición de una enfermedad que tiene un estándar de oro patológico para su diagnóstico y explica el por qué podemos encontrar grandes variaciones en la definición en la diferente literatura médica. Pero en general, las definiciones que existen de falla cardíaca tienen tres elementos. Uno es la de los síntomas sugestivos de falla cardíaca, signos sugestivos de falla cardíaca, sobre la relación cultural con el corazón. Nos dice que no quiere presentar síntomas sin o de pulmonar o sistémica. Que esos edemas o esa citis que estamos viendo en el, o los estertores que estamos auscultando en ese paciente están relacionados a un incremento en las presiones de llenado en el ventrículo tanto izquierdo como derecho. ¿Que cómo lo hacemos? A través de del ecocardiograma o a través de medidas más invasivas como el catéter central o un catéter de Schwann-Ganz. Pero para poder entender mejor entonces este escenario, entonces vamos a trabajarlo sobre un paciente que nos llega al servicio de urgencias. Tenemos un paciente, hombre, 60 años, natural de Boyacá, procedente de la ciudad de Armenia, cesante, que tiene un cuadro clínico de 2 meses consistente en disnea de esfuerzos que progresa a clase funcional 3 asociado a edema de miembros inferiores, por lo cual consultó a su hospital local. Allá le inician el manejo diurético y lo remiten. La revisión por sistemas, el paciente que tenía autopnea, hiporexia,
equivalentes y palpitaciones tampoco. Y dentro de los antecedentes hipertenso, diabético y hipotiroidismo con ese tratamiento, y en el examen físico encontramos que es relativamente normal, una hipoxemia corregida de oxígeno al 28%, encontramos ingurgitación yugular 2, ruidos cardíacos diastólico, grado 2, en surgido de una insuficiencia óptica, estertores en ambas encontramos hepagaria y extremidades con edema 2, fobia positivas y alteraciones neurológicas. Este es nuestro paciente que nos consulta a Doctora, urgencia. Dime. no se le está escuchando bien, se está entrecortando mucho. Ah, pues más chica. Espérate, a ver. Apago la peña esto que de pronto es. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señora. Sí, Ok. ¿Repito el caso clínico o lo escucharon? Bueno, igual lo pueden leer. Entonces, este es nuestro escenario, nuestro escenario clínico, ¿sí? Bueno, entonces, como en medicina, siempre tenemos que, entonces, el abordaje diagnóstico de cualquier enfermedad, el 50% del diagnóstico, una anamnesis y un examen físico. ¿Por qué la historia clínica? Porque me va a mencionar una evolución en el tiempo de unos síntomas del paciente sobre unos datos demográficos que me ayudan a ubicar al paciente en un grupo etario que va a tener ciertos factores de riesgo para enfermedades, una procedencia una procedencia regional que me va a orientar sobre las posibles causas dependiendo de la incidencia de enfermedades en esa región, la ocupación, si es una enfermedad ocupacional, y los antecedentes también me van a ubicar sobre todo en un paciente cardiópata que tenga antecedentes que me den factores de riesgo cardiovascular. Esto nos hace un contexto clínico que me va a orientar hacia una enfermedad más que a otras, ¿sí? Entonces, el examen físico, y bueno, ¿esto por qué? Porque es muy raro que un paciente se presente al servicio de urgencias con unos signos y síntomas sugestivos de falla cardíaca sin unos antecedentes médicos relevantes, diferente a un paciente que tiene ciertas características en particular, por ejemplo, que tenga historia de enfermedad coronaria, como por ejemplo nuestro paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares, hipertenso, diabético, la edad, el género, lo ubica junto con los signos y síntomas que tiene bajo la probabilidad de tener falla cardíaca. Los síntomas por sí solos no me descartan ni me confirman un diagnóstico de general poco sensibles. Quiere decir, el que yo tenga, quiere decir, no tenga falla cardíaca. Entonces, por eso tenemos unos signos, hablamos de los signos y síntomas que son o síntomas y unos signos más específicos de falla cardíaca. En nuestro paciente que tiene dificultad para respirar, o una intolerancia a la actividad física, una pérdida del apetito y unos signos específicos, no, una más periféricos, los sectores, el soplo cardíaco, la evidencia la suma de signos y signos, un contexto clínico determinado me va a orientar hacia la posibilidad del diagnóstico de falla cardíaca. Ahora,
lo podemos inventar por las diferentes diagnósticas. El electrocardiograma. Le tomamos el electrocardiograma a nuestro paciente. Encontramos un sinusal regular con una frecuencia de 100, con unos sugestivos de hipertrofia ventricular izquierda, tenemos de Peguero López y alteración en la repolarización en elevaciones izquierdas asimétricas que nos pueden orientar a un signo sobre la ventricular. Entonces, el electrocardiograma normal no me va a tratar poco que no tenga falla cardíaca. Hasta un 30% de los pacientes con con falla cardíaca tienen un electrocardiograma normal. Entonces, ¿cuál es el objetivo del electrocardiograma? Uno, porque si yo encuentro bajo en estos pacientes que tienen estos signos y síntomas, pero en el electrocardiograma es muy específico. Los encuentros puede que me vayan los diagnósticos de falla cardíaca. También, porque no solamente diagnóstico, sino también orienta hacia la etiología o los precipitantes de la falla cardíaca. Una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida puede generar una taquicardiomopatía que me va a generar una falla cardíaca o me precipita la descompensación de una cardíaca. ¿Listo? Y lo otro es también factor pronóstico. Con esos pacientes que tienen un QRS ancho, ¿sí? O cuando encontramos ritmos ventriculares, esos pacientes que tienen un peor desenlace a corto o mediano plazo. La radiografía. Y tomamos la radiografía a nuestro paciente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar los signos radiológicos que nos hablen de falla cardíaca. Igualmente, así como el electrocardiografía normal, no me descarta que haya falla cardíaca. Hasta el 20% de los pacientes con falla cardíaca tienen una radiografía completamente normal. Encontramos en nuestros pacientes falla cardíaca, encontramos una incremento a nivel vascular, perivascularización de flujo, es un infiltrado reticular intersticial, nos habla de un edema, o lo que llamamos preedema pulmonar, la congestión vascular central. Todos esos son signos, son específicos y signos. Algunos de sumado a unos síntomas y signos y unos factores de riesgo me van a ayudar a apoyar más el diagnóstico de falla cardíaca. La ecografía, muy de moda hoy en los servicios de urgencias e indiscutiblemente muy útil en el paciente de emergencias. Y como lo decíamos al inicio de la charla, la definición ya nos incluye que esos signos y síntomas de falla los hagamos más objetivos. La evidencia de alteración estructural y con la evidencia de signos de incremento en las presiones del ventrículo izquierdo. ¿Qué más vamos a encontrar a nivel pulmonar? Líneas B, oral, cardíaco, obviamente fracción de eyección reducida, cuando hay el ventrículo izquierdo dilatado, patrones en alteración del ventrículo izquierdo, patrón receptor con una muy alta, a diferencia de los síntomas del electrocardiograma y la radiografía que manejan sensibilidades muy bajitas, nos mejora la sensibilidad, la especificidad en el diagnóstico de falla cardíaca. Acá es que es importante recalcar que la ecografía nunca no debe reemplazar el fonendoscopio. El fonendoscopio debe ser siempre la primera herramienta, nos complementa más de reemplazar el fonendoscopio.
Entonces le hacemos el barrido ecográfico a nuestro paciente y podemos hacer un crucero alto, ver no es además. Entonces, a todos la lo con gestión. Entonces, mensaje para llevar. Ay, Dios. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señora. Voy a colocar acá esto a ver si. ¿Acá mejor? Sí, doctora. Escucho yo bien. Bueno, entonces, listo. Esa yo acá, entonces, los signos y síntomas son complementarios a los hallazgos radiológicos de electrocardiograma y ecocardiográficos para el diagnóstico de falla cardíaca. Siguiendo entonces los exámenes de laboratorio. Y acá, entonces, el principio, los estudios diuréticos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, doctora, ya se escucha bien. Perfecto. Entonces, el BNP, recordemos que los péptidos natriuréticos lo producen los miocitos cuando se ponen a un estiramiento miocárdico significativo. Y la medición de la concentración plasmática de estos péptidos natriuréticos, nos sirve como diagnóstico, porque principalmente como diagnóstico, sobre todo en el escenario de ese paciente tengo unos signos y síntomas que no puedo discernir si son síntomas de causas respiratorias que cardíacas. Ese es el principal objetivo en ese escenario. Lo debemos estar en urgencias con unos valores de referencia o unos puntos de corte que nos hablan de posibilidad de diagnóstico del BNP de 100, BNP mayor de 300, siendo estos puntos de corte viéndose reducidos, viéndose la especificidad de estos puntos de corte se ve reducida en algunos grupos poblacionales a mayor edad, pacientes con falla renal, pacientes con fibrilación auricular, incluso podemos ver el escenario en donde no los pacientes estos no van a tener una mayor acción del B. Entonces, quiere que usted unos puntos de un poco más depende de la edad. Para pacientes menores de 50 años, un ProBNP mayor de 450, de 75 de 900 y mayor de 5 años, valores de BNP mucho más altos, más de 1800, como diagnóstico, como apoyo diagnóstico de falla cardíaca. ¿Qué pronóstico? Todo esto ya es en el ambulatorio, paciente con falla cardíaca crónica, le vamos a hacer seguimiento y yo quiero evaluar la respuesta al tratamiento. De entrada, BNP muy elevado, eso me habla de corto plazo. Y el en el tiempo me ayuda a veo que se está yendo,
lo puedo definir como una medida objetiva de adecuada respuesta al tratamiento. En pues, mensaje para llevar a la casa hasta acá, la concentración plasmática de péptido natriurético se debe utilizar como prueba de diagnóstico inicial, especialmente en el entorno agudo cuando no tenemos disponible la ecocardiografía de inmediato. ¿Qué otro laboratorio? El hemograma, buscando en paciente con falla cardíaca es un factor pronóstico y también puede desencadenar una descompensación. Otra cosa vamos a buscar en el hemograma: leucocitosis, neutrofilia, que muestren un escenario infeccioso como posible causa de la descompensación de la cardíaca. La función renal. La función renal nos ubica también ese paciente en un escenario hemodinámico. Una función renal conservada me puede hablar de un paciente menos comprometido. En cambio, una función renal alterada ya me está hablando de un perfil hemodinámico mucho más avanzado, en donde ha predominado el bajo gasto o la hipoperfusión. Por cada 10 litros de flujo que disminuye la tasa de filtración glomerular, se ve asociada a una mortalidad del 7%. Función hepática: hasta el 75% de los pacientes con falla cardíaca tienen alteración en la función hepática. ¿Qué podemos encontrar? Un patrón colestásico, sobre todo en esos pacientes que vemos que tienen más signos de sobrecarga derecha, por congestión hepática, pero también podemos tener un patrón más isquémico, es decir, transaminasas elevadas. Esto nos pone a ese paciente en un escenario mucho más grave de la enfermedad, en donde la hipoperfusión está generando isquemia hepática y se va a ver reflejado en un aumento en las transaminasas. La troponina. La troponina, en principio, digamos que me puede orientar hacia el diagnóstico de un síndrome coronario agudo como causa de la falla cardíaca o de la descompensación de la falla cardíaca. Sin embargo, recordemos que troponina elevada no es igual a infarto, y los pacientes con falla cardíaca son pacientes que tienen una injuria miocárdica crónica, es decir, que puede estar elevada básicamente es por eso, o cuando hay función renal por falta de depuración. Entonces, pero sí me sirve como factor pronóstico. Una troponina elevada me habla de mayor tasa de rehospitalización y de mortalidad a los 90 días. Entonces, hasta acá mensaje para llevar a la casa. El hemograma, la función renal, hepática y la troponina son predictores de gravedad de la enfermedad y mortalidad en falla cardíaca. Entonces, dándole continuidad a nuestro paciente, entonces tenemos un contexto sugestivo, examen físico con rasgos al examen físico, signos sugestivos de falla cardíaca con un BP que estaba elevado, unos ecocardiograma que nos confirma que nuestro paciente está en falla cardíaca. Ahora el siguiente paso es clasificar clasificar esa falla cardíaca. Para eso pues tenemos muchas clasificaciones y como todo en medicina manejamos muchas clasificaciones también en falla cardíaca. ¿Por qué son importantes y por qué es importante las clasificaciones en general? Porque nos unifican el lenguaje entre médicos, y además porque nos permite conocer de forma precisa la evolución de la enfermedad en el tiempo, y asimismo entonces yo puedo clasificar mi paciente en algún momento de esa evolución de la enfermedad. ¿Qué tan avanzado está mi paciente en esta enfermedad, la que sea? En este caso, falla cardíaca. Entonces, en falla cardíaca tenemos clasificaciones según tiempo: aguda, crónica, la misma, según la enfermedad, la etiología, y las, digamos, estados avanzados. Entonces, clasificación en el tiempo: aguda crónica. Adicionalmente, conocemos que ese paciente que no tiene historia de falla cardíaca, ¿sí? Y se presenta con unos
los síntomas con diagnóstico de falla cardíaca al servicio de urgencia, hablamos lo tradicional falla cardíaca aguda de reciente inicio. O ese paciente está también en el escenario que es el paciente que tiene una falla cardíaca crónica ya conocida que se descompensa, crónica, agudamente descompensada, que nos sugiere la última definición de la definición universal de falla cardíaca. Estos escenarios pueden tener una descompensación tanto aguda como subaguda o en el tiempo, y que lo idealmente debemos de como una falla cardíaca descompensada, independientemente si es de nuevo, o sea, es una falla cardíaca que no se conocía, o si es una falla cardíaca que ya se conocía. Entonces, en ese escenario, tenemos un paciente con una falla cardíaca descompensada. Vamos a seguir completando el nombre. Entonces, la otra clasificación es según la fracción de eyección. La fracción de eyección me proporciona información pronóstica, es decir, a peor fracción de eyección, peor pronóstico a corto plazo, y el tratamiento asimismo debe ser más optimizado. Y también la fracción de eyección me permite categorizar en grupos de acuerdo, grupos de tratamiento que van de acuerdo a qué tan disminuye esta fracción de eyección. Entonces, estamos de una fracción de eyección reducida, una fracción de eyección igual o menor al 40%, reducida, que es esa zona gris en la fracción de eyección, que es el paciente que tiene fracción de eyección de 41 al 49%, el paciente falla reservada, que es el que tiene una fracción igual o mayor al 50%, introduce un nuevo término que se llama falla cardíaca mejorada. Realmente, más que nuevo término, es la actualización de lo que anteriormente llamábamos FEBI recuperada. Y la causa positiva, cambiarle a mejorada, que a la recuperada teníamos la tendencia de retirar el tratamiento y dejar ese tratamiento guiado por metas, y eran pacientes que luego volvían y recaían en fracción de eyección reducida. Entonces, por eso se dejar por ese paciente, aunque se haya recuperado, se haya mejorado su fracción de eyección, debe continuar con el tratamiento, con su tratamiento óptimo guiado por metas. Entonces, nuestro paciente, se me olvidó decirles cuando en el eco tenía una fracción de eyección del 25%, entonces es una falla cardíaca con eyección reducida descompensada. Seguimos. La aplicación de los estadios. Según los estadios. Esto es importante para situar uno en el escenario hospitalario, en los grupos de promoción y prevención, donde yo voy a identificar un paciente que está en estadio A, que es ese que tiene factores de riesgo cardiovascular, pero que todavía no tiene ninguna alteración, más para incluirlos a este nivel. Y que yo veo con falla cardíaca, que es el que empezó a haber una alteración estructural funcional, pero que todavía no tiene síntomas. Todavía estoy a tiempo de optimizar a este paciente. Y este escenario, que es el paciente que va a requerir un tratamiento guiado por meta, un tratamiento aquí donde podemos hacer uso del grupo de falla cardíaca. Simplemente nosotros, ustedes, desde la consulta, empezar el tratamiento optimizado en estos pacientes, la estadio, que ya tiene una clase funcional 4%, con hospitalizaciones
frecuentes, refractario al tratamiento y que va a ir una intervenciones más avanzadas. Entonces, nuestro paciente tendría entonces una falla cardíaca con FEBI reducida, estadio C, porque ya tiene síntomas y tiene la evidencia estructural descompensada. La clasificación según la clase funcional. La clasificación funcional de la NIJA se ha utilizado para describir la gravedad de los síntomas y la intolerancia a la actividad física. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la gravedad, muchas veces, la gravedad de los síntomas se correlaciona mal con las medidas de función del ventrículo izquierdo. Es decir, podemos tener pacientes muy sintomáticos y no tener una mayor alteración estructural, una FEBI de pronto levemente reducida o no, una FEBI preservada, o podemos tener también el escenario del paciente con una fracción de eyección del 25%, pero perfectamente funcional. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Porque ese paciente que está en una clase funcional más probablemente va a tener hospitalizaciones de clase 4. Entonces, importante esta clasificación y nuestro paciente entonces tendría una falla cardíaca con FEBI reducida, estadio C. Él describía que había deteriorado hasta clase funcional 3, entonces tiene NIJA 3 descompensada. Finalmente, la clasificación según el estadio o el estado hemodinámico del paciente, en donde vamos a buscar al paciente signos de fibro o signos isquémicos, hipoperfusión, y vamos a clasificar los grupos de grupo. El estadio A es el paciente que generalmente vemos en la consulta, que no tiene signos, pero le damos el ambulatorio. El estadio B es ese paciente que podemos también manejar ambulatoriamente, ¿sí? Y ajustar los diuréticos, el paciente que tiene signos congestivos, pero tiene una perfusión. Entonces, en el escenario podemos hacer ajustes en el diurético para de manejarlo previamente, o es el paciente que vemos en urgencias, nuestro paciente con signos congestivos, ¿sí? El paciente, el grupo estadio B, que es el que yo normalmente, como mnemotecnia, coloco con todo respeto, están cagados porque tienen tanto signos de hipoperfusión, signos de congestión. Y los pacientes también que tienen un grupo, que es el grupo estadio L, que son los que tienen principalmente más signos hipoperfusión, pero no tienen signos congestivos. Entonces, en esta clasificación permite el paciente un perfil hemodinámico, y esto con el objetivo de ¿qué? De determinar el tratamiento que voy a seguir o que voy a optimizar en ese paciente. Entonces, nuestro paciente tiene una falla cardíaca con FEBI reducida, descompensada, NIJA 3, Stevenson B. Ahí termina de describir toda la clasificación de falla cardíaca del paciente, y ese es lo ideal que debemos manejar siempre en todos los pacientes que tengan falla cardíaca. Lo segundo importante, después de esto, es la causa. Como falla cardíaca es igual a los síntomas con alteración estructural. Entonces tiene que haber una causa estructural o funcional que llevó a ese paciente a falla cardíaca. Entonces, para el diagnóstico etiológico, digamos, la etiología de la falla cardíaca es diversa, de región a región. No existe un sistema de clasificación único que pueda definir, que nos permita hacer como definir las causas. Lo que debemos hacer es, lo principal es las comunes. Siempre debemos buscar la causa más común, y es con base en un contexto clínico. Si es un paciente de 30, 40 años, voy a buscar de pronto causas, de pronto una miocarditis, causas tóxicas, las taquiarritmias de pronto, ¿sí? Si el paciente tiene 60 años
que tiene como nuestro paciente, que tiene más años, que tiene diabético, hipertenso, voy a buscar lo más común, que es la enfermedad coronaria. Dentro de otras, pues las enfermedades valvulares, como nuestro paciente, las taquiarritmias. Entonces, dependiendo del contexto, el grupo y eso, buscar cuál es lo más frecuente. También dependiendo de la fracción de eyección, si es una fracción de eyección reducida, la mayoría son por hipertensión, o las infiltrativas, o la fracción de eyección reducida, pues están todas estas más tóxicas. Bueno, entonces dependiendo del contexto clínico. En Colombia, ¿cuál es lo más frecuente? Causas más frecuentes de falla cardíaca, las isquemias, idiopatía valvular, Chagas importante, aunque no es una arritmia isquémica, migración, debemos pendiente esto, y las hipertensivas. Entonces ya con esto finalmente pues tenemos tiene el diagnóstico de falla cardíaca reducida, estadio C, Stevenson, secundario a qué, cardiopatía, posiblemente sea una insuficiencia severa que ya generó una insuficiencia mitral funcional con una fracción de eyección del 25%. Bueno, estos ya son los otros diagnósticos que tiene el paciente. Entonces, esos son los diagnósticos de trabajo de nuestro paciente. No me voy a enfocar mucho en el tratamiento porque esto es un tema de otra charla, pero solamente quiero acá analizar diferentes partes importantes de cada tratamiento. En estadio B, nuestro paciente, ¿sí? El tratamiento, la base del tratamiento es los vasodilatadores y el diurético. Los diuréticos, con excepción, viendo el cuidado de los pacientes que tienen un edema pulmonar secundario, una urgencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque la urgencia hipertensiva, el problema no es congestión por sobrecarga del volumen, por resistencia vascular. En estos pacientes el diurético debe ser mucho menor. El paciente por sobrecarga, entonces si el paciente viene con diurético desde casa, lo mínimo que le voy a dejar yo endovenoso es la misma dosis que recibía el paciente, pero endovenoso, es lo mínimo. Es decir, si él venía con 40 miligramos día, le voy a dejar los 40 miligramos, sea fraccionados en 10 cada 6 o 20 cada 12, dependiendo el criterio médico. Voy a dejarlo, pero mínimo lo que venía recibiendo en su casa. O si ya lo veo con muchos signos congestivos, entonces le doblo la dosis. Y bueno, ya viene lo de definir si a manejo infusión o dosis por bolus. Bueno, eso lo hablaremos en otra charla. Pero pues tener en cuenta eso, los vasodilatadores, la nitroglicerina, sobre todo en el paciente con edema pulmonar. Listo. El perfil hemodinámico Stevenson C, que es ese paciente que tiene tanto signos congestivos como signos de hipoperfusión. Aquí, ¿qué es importante evaluar? Uno, la presión arterial. ¿Qué presión estoy manejando? Si tengo una presión mayor o menor de 90 milímetros de mercurio. ¿Y cuáles signos predominan? Si me predominan los signos congestivos, entonces puedo, y tengo una presión mayor de 90, entonces puedo darle manejo con vasodilatadores, por ejemplo, y diuréticos, ¿sí? Si que no me responde, entonces lo cambio a un hipotensor y le dejo justo el diurético. Ahora, lo otro, si este mismo escenario, pero con una presión menor de 90, entonces ese paciente parte de dejarle una dosis de sopresión que sobra el vasodilatador o el dilatador en cualquiera de los dos escenarios, ¿sí? Si lo que prevalece más son los signos de hipoperfusión, entonces lo que a dar es inicialmente un soporte vasopresor y una vez recuperada la presión puedo iniciar un manejo, un medicamento inodilatador para que el bomba inotropía.
los signos también de hipoperfusión. Ahí estoy. Y el perfil Steven L, que es el paciente que está seco, pero tiene más signos de hipoperfusión. El paciente lo podemos manejar como un reto de volumen, y si no hay respuesta al reto de volumen, más adelante, de acuerdo a la evolución, se le adiciona el inodilatador. Y el estadio A, que es el paciente ya ambulatorio. Acá siempre, digamos que tradicionalmente se había manejado como los pilares de 2, los beta-bloqueadores, inhibidores de corticoides, lo que siempre se manejó hasta hace más o menos unos 5 7 años más o menos, en donde empiezan a aparecer los inhibidores de la lisina en conjunto con en conjunto con los ácidos, cambió donde ya estamos migrando a que ya entrada no el IECA, sino entrada del ARNI, y evidentemente los de las EG2 también como parte importante, como es la parte diurética sobre del eje neuro, pues complementa el manejo con falla cardíaca. Entonces, esto se hizo comparaciones en este estudio, quisieron comparar lo tradicional, era los IECA, los bloqueadores, en comparación con ya empezó los de primera la espironolactona o plerolana junto con los inhibidores del ST2, y donde vemos que hay una notable diferencia digamos, a favor de la evidencia de una de estos 4 medicamentos en comparación a la otra, que era usar los IECA con los beta bloqueadores. Y esto se ve evidenciado también en tasas, el tiempo sin de falla cardíaca en años, y la mortalidad en años para terapia de conversión, los beta-bloqueadores ARNI, beta-bloqueadores, y los inhibidores en paglifosina o dapaglifosina. Reducción de mortalidad, menos mortalidad en el tiempo. Es por eso que hoy en día en las guías se habla que son los 4 fantásticos del tratamiento en falla cardíaca, y es hacia donde está migrando el tratamiento, las guías, que no demora en salir la actualización europea de falla cardíaca. Entonces, en conclusión, sí, sí, son complementarios los hallazgos radiológicos, ecocardiográficos, falla cardíaca, de péptidos se utiliza como especialmente en el entorno agudo. Las alteraciones en el hemograma, función analítica, la troponina de calidad y de mortalidad cardíaca, la energía de la falla y en región primera deben etiologías más comunes, y luego ya otras pruebas si se sospechan diferentes días. El tratamiento urgente debe ser seguido por ritmo dinámico y ambulatoriamente en la evidencia, idealmente debe ser una combinación de los ARNI, beta-bloqueadores, el receptor corticoides y EGLT2, según la evidencia actual. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna inquietud?
Bueno, perfecto. Muchas gracias por la participación y la... Muchas gracias, doctora. Doctora,